Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos aquellos que escuchen esta presentación de un tema que se ha venido trabajando desde hace varios meses en compañía de los docentes Juan Carlos Londoño, Karina Lopera, Carlos Ochoa, Julián Yepes y quien les habla, William Grisales. En la tarde de hoy, en la noche de hoy, hablaremos de la apariencia de la justicia. Un título que quizás pueda parecer extraño o algo diferente a lo que se ha venido trabajando en otras ponencias, en otros lugares, porque casi siempre se nos habla de lo que es la justicia. Pero cuando uno mira la realidad en la cual nos movemos día a día, los practicantes del derecho, incluso aquellas personas que como nosotros nos atrevemos a escribir, a investigar, llegamos a conclusiones de que hablar de justicia en términos reales es difícil. Por tal motivo, hemos decidido denominar a esta ponencia la apariencia de la justicia, partiendo de dos conceptos esenciales: lo que es la pretensión de verdad observada desde la posición del profesor Gustav Radbruch y lo que es la pretensión de corrección desde los planteamientos de Robert Alexy. ¿Por qué el orden? Porque la teoría de la argumentación jurídica, la teoría de la justicia y de la pretensión de corrección que nos propone finalmente Robert Alexy es tomada de esa teoría propuesta desde su filosofía por Gustav Radbruch. Teoría que se va a implementar, que va a coger acogida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se rompe con esos criterios del positivismo decimonónico o positivismo clásico. Positivismo que, palabras más, palabras menos, como muchos de nosotros lo hemos percibido, simplemente hablaba de una prevalencia de la ley, una aplicación ciega de la ley, aplicación que se ve, y por ese motivo muchos jueces de la Alemania nazi fueron juzgados con posterioridad, se dedicaban a aplicarla tal y cual como estaba. De allí que si la ley establecía una pena de muerte para X o Y persona, el juez no le quedaba otro camino que simplemente aplicarla. Pero llega un momento en el cual el juez debe analizar, debe mirar si efectivamente esa norma, ese enunciado jurídico es acorde o no con un criterio mínimo de justicia. De allí que una frase muy famosa del profesor Radbruch dice que la justicia extrema no es justicia, o que en la justicia extrema no podemos hablar de derecho. ¿Qué quiere significar esto en palabras de Radbruch? Es que si una norma en algún momento no cumple con unos criterios mínimos de justicia, va en contravía de esos valores, de esos principios, de esos derechos que son inherentes al ser humano, esa norma debe salir del ordenamiento jurídico. Bajo ese criterio, nuestra Corte Constitucional ha eliminado, ha declarado inexequible diferentes normas del ordenamiento jurídico, porque a la luz de este análisis, si la norma cumple o no cumple con unos criterios mínimos de justicia, ha llevado a determinarse que esta no es así. Pero fuera de esto, Radbruch también propone un Estado democrático, un Estado que vaya más allá simplemente de la ley. Criterios que de una u otra manera también recogen muchas de las constituciones actuales, al consagrar la posibilidad de que un juez pueda inaplicar una norma cuando ésta sea contraria al ordenamiento jurídico. Pero la justicia no se enmarca única y exclusivamente en ese análisis llano o plano de determinar si se cumple o no se cumple con el ordenamiento jurídico. La justicia debe ir mucho más allá. Y cuando llevamos esos elementos
de la justicia al proceso judicial y lo que puede establecerse como verdad dentro del proceso judicial lleva a la conclusión de que un juez dicta sentencia aparentemente justa. ¿Por qué aparentemente justa? Porque el juez, si bien es cierto, mirará si la norma invocada, la norma solicitada, la norma a aplicar, efectivamente obedece a esos requerimientos mínimos del ordenamiento jurídico, también debe verificar si esa norma es acorde o no para la solución del caso. Pero esa determinación de si la norma es acorde o no para la solución del caso parte también de los argumentos fácticos que proponen las partes. Y esos argumentos fácticos deben ser probados. Y muchas veces esas pruebas y la valoración que el juez hace sobre esas pruebas genera una apreciación totalmente diferente a esa realidad histórica o propuesta por las partes. De allí que cuando el juez emite una decisión, esa decisión será acorde con lo que se verificó en el proceso, con lo que hay en el proceso, pero puede ser acorde o no con una realidad histórica, con lo que realmente sucedió. Es difícil determinarlo. De allí que partiendo de ese planteamiento de Gustav Radbruch y la realidad, lo que vivimos día a día en el mundo jurídico, en el mundo práctico jurídico, lleve a concluir, en primer lugar, que las decisiones judiciales son una apariencia de la justicia. El segundo profesor, Robert Alexy, nos va a proponer unos criterios desde su teoría de la justicia que va a estar cimentado primero en la pretensión de corrección, segundo en el concepto de derechos fundamentales y tercero en la Constitución. Cuando hablamos de pretensión de corrección, en palabras de Robert Alexy, lo que estamos haciendo es tratar de encontrar ese plus de justicia que la norma tiene. ¿Y cómo hallamos ese plus de la justicia? Haciendo una corrección de la norma, eliminando aquellas cosas que son injustas desde el ordenamiento jurídico, desde los derechos humanos, incluso desde la misma Constitución, y colocar en ella, llevarle a ella aquellos elementos que la van a hacer justa para una lectura adecuada del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, dentro de esos derechos cabe destacar o rescatar el derecho a la igualdad, que es uno de los derechos más importantes en el mundo jurídico. Pero también, fuera de la igualdad, todos aquellos otros derechos que son importantes a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, si vamos a hablar desde la Constitución colombiana, debemos tener en cuenta un principio fundamental, y ese principio fundamental es la dignidad humana. Cómo muchas de las normas que existen en la actualidad pueden afectar la dignidad humana. Entonces, el juez, cuando hace la corrección de la norma, tiene que partir de estos principios que la Constitución ha consagrado, de esos derechos fundamentales que la Constitución trae, pero también de todas aquellas otras circunstancias reconocidas en el derecho internacional. Cabe anotar que pueden existir principios, pueden existir reglas, pueden existir razones en el derecho que no encontremos plasmadas de manera clara, pero que de una u otra manera han tenido una aplicación en el diario vivir de los jueces y de la administración de justicia. Todas esas reglas, todos esos criterios, todas esas razones, todos esos derechos, todos esos principios son los que el juez tiene que valorar en un momento determinado para definir si esa norma cumple o no con esos criterios mínimos de justicia. Es decir, hacer la corrección del ordenamiento jurídico, hacerle decir aquello que es acorde con sus mayores propósitos. Y ese propósito mayor es poder brindar una decisión justa, o como hemos denominado en esta ponencia, una decisión con apariencia de justicia. Y finalmente encontramos la Constitución como cuerpo político esencial, cuerpo político donde vamos a encontrar consagrados toda esa serie de derechos en la parte dogmática y esos principios y fines propios del Estado.
El preámbulo, los principios y los fines, en principio, son los que orientan, son los que permiten el desarrollo propio del Estado. Pero esos fines, esos principios van a estar también soportados, van a ir de la mano de los derechos fundamentales. Derechos que finalmente se van a convertir en un criterio de orientación para la interpretación del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando nosotros hablamos de apariencia de la justicia, es porque estamos partiendo de una interpretación del ordenamiento jurídico. Segundo, estamos partiendo de una interpretación fáctica al interior de un proceso. Tercero, estamos partiendo de la interpretación de las pruebas que hace el juez al interior del proceso. Y cuarto, de la interpretación normativa que hace el juez, conforme a ciertas reglas propias de cada estado. Verbigracia, en Colombia encontramos hoy en práctica y muy frecuente la utilización del precedente judicial, es decir, estarse a esas decisiones anteriores de las altas cortes, de los tribunales, incluso del mismo juez, que es lo que va a permitir de una u otra manera mantener ese criterio que algunas personas dicen que no puede tenerse muy presente, como la seguridad jurídica, pero sin embargo el precedente judicial es algo que realza ese principio de seguridad jurídica, porque de una u otra manera se establecen las reglas sobre las cuales se ha de interpretar y aplicar una determinada norma, un determinado enunciado jurídico. Pero también la igualdad va a estar soportada también en la seguridad jurídica, porque sabemos, podemos presumir que frente a situaciones similares habrá un resultado similar. Esta ponencia, que es un pequeño abrebocas a la investigación que se viene realizando desde diferentes discursos de la justicia, tiene como finalidad en un futuro poder proponer reglas de interpretación, reglas de aplicación del ordenamiento jurídico para los jueces que permitan una lectura justa del ordenamiento jurídico. Muchas gracias por su atención. Un feliz día para todos.